del cálculo de regresión. Paso número 1, completar la tabla. Paso número 2, calcular la pendiente. Paso número 3, calcular intersección. Y paso número 4, ya aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula aplicamos? La fórmula, aplicar la fórmula general. Esa receta la vamos a utilizar para el cálculo de regresión lineal de forma manual. Me olvidaba mencionarles también que la regresión lineal también se puede calcular con Excel, con cualquier otro programa, pero vamos a calcular de forma manual la regresión lineal, ¿no? Entonces vamos con el paso número 1. ¿Qué nos dice el paso número 1? Completar la tabla. ¿Cuál es la tabla? Aquí tenemos los componentes de la tabla. Miren, tenemos X, Y, X menos la media, Y menos la media de Y. De ahí multiplicamos los resultados de la resta de X por los resultados de la Y. De ahí tenemos la columna de X menos la media de X elevar al cuadrado. Esos son los componentes de la tabla. Donde en esta tabla vamos a utilizar estas dos nomenclaturas. X, que va a ser la media de X, y la Y y una rayita, que va a ser la media de ¿quién? La media de Y. Lo primero que vamos a hacer es copiar los valores. X, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. X, con 1 hora de estudio, ¿cuánto sacó el estudiante? 3 sobre 20. Con 2 horas de estudio, 7. 7. Con 3 horas de estudio sacó 5. 5. Con 4 horas de estudio sacó 11. Y con 5 horas de estudio sacó 14. 14 puntos. 14 puntos. Le voy a borrar esta parte aquí que nos está interrumpiendo. Vamos a colocarle por acá donde no nos moleste. X lo que vamos a utilizar, X, la media de X, y la Y y una rayita, la media de Y. Entonces vamos ahí. Lo primero que vamos a llenar, ¿qué es? Miren lo que nos dice. Dice que hagamos una resta de X, este valor de aquí, XY, que hagamos una resta menos ¿qué valor? Menos la media de X. Es decir, necesitamos calcular la media de X. Por lo tanto, la media de X va a ser igual. ¿Cómo calculamos una media? La sumatoria de todos los valores dividido por el número de datos que hay. Muy bien, la sumatoria de los valores, muy bien, dividido para el número total de datos. Es decir, necesitamos esta sumatoria. Sumatoria es 15. Va a ser igual a 15, ¿verdad? Por lo tanto, la media de X va a ser igual a 15 dividido sobre 5. ¿Para cuántos valores tenemos? N 5. Va a ser igual a 5. La media de X va a ser igual a 3. A 3, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, si tienen alguna duda, si se van perdiendo en alguna parte de la tabla, me hacen saber, ¿no? Entonces ya tenemos la media de X, que es 3. Ahora sí vamos a aplicar lo que nos dice la tabla. ¿Qué nos dice? El valor de X lo debemos restar menos el valor de la media de X. Este valor, esta columna, le vamos a restar menos la media de X. Para el primer valor, ¿cómo nos quedaría? 1 menos 3, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2, muy bien. El segundo valor, X menos la media de X, 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. El siguiente valor, 3 menos 3. 0. 0. El siguiente valor, 4 menos 3.
1. 1 positivo. El siguiente valor, 5 menos 3, 2. 2. 2, ¿verdad? Y miren aquí, les voy a enseñar un truquito. Esta sumatoria de aquí, ¿cuánto nos da? Debe dar 0. Esta columna número 1 siempre nos debe dar 0, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hicimos en X. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en X, vamos a hacer en Y. Para ello, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular La media de Y. la media de Y, ¿verdad? Entonces, la media de Y, ¿a qué va a ser igual ahí, chicos? Igual a la sumatoria de todo dividido por el número total de datos. La sumatoria de todos los Y dividido para el número total de datos. Es decir, necesitamos esta sumatoria de aquí, ¿verdad? Esta sumatoria va a ser igual a ¿cuánto? 40. 40. Va a ser igual a 40. Reemplazamos aquí en la fórmula de la media de Y, 40 dividido, ¿para cuánto es el número total de datos que tenemos? 5. Para 5, ¿verdad? La media de Y, 8. Igual a 8. este valor era la media de X, este valor es la media de Y, ¿no? 8. Entonces aplicamos la resta. El primer valor que vamos a restar, 3 menos 8, ¿cuánto nos da? Menos 5. Menos 5. 5. Menos 5. El siguiente valor, 7 menos 8, Menos 1. Menos 1. menos 1. El siguiente valor que vamos a restar, 5 menos 8, Menos 3. 3. Menos 3. menos 3, ¿verdad? El siguiente valor, 11 menos 8, Menos Menos 3. 3. ¿positivo o negativo? Positivo, es positivo. Positivo, ¿verdad? 11 menos 3, 11 menos 8, 3, ¿verdad? 14 menos 11, menos 8, perdón, 14 menos 8, Es igual a 6. igual a Seis. 6, ¿verdad? Ahora, aplicamos la fórmula, aplicamos la suma, perdón. ¿Cuánto nos da aquí? 0. 0, ¿verdad? Significa que esta segunda sumatoria también nos debe dar ¿cuánto? También nos debe dar 0. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, No. ¿Qué fue lo que hicimos? Cada valor de X, aquí en la primera columna, restamos menos el valor de la media, que era 3. Voy a colocarle aquí el 3 arriba. Y en la otra columna, la media de Y era 8, ¿no? Y ahí fuimos restando. Miren, de ahí, ¿qué nos dice? Dice que multipliquemos, miren, aquí tenemos dos paréntesis, que multipliquemos los dos resultados de las restas. Es decir, miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar el resultado de X, lo vamos a multiplicar por el resultado de Y. Lo vamos a multiplicar estos dos resultados. Estas dos columnas que hemos calculado, las vamos a multiplicar. La primera fila, ¿cómo nos queda? Menos 2 por menos 5, ¿cuánto nos quedaría? 10. ¿Y el signo cómo nos va a quedar? Positivo. Positivo, ¿verdad? Positivo. Y es positivo. La segunda, ¿cómo nos quedaría? 1. 1. Positivo. 1. No positivo. 1 positivo, ¿verdad? La siguiente, 0. 0. 0. ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Pero Neutro. ¿qué sería neutro? 0 positivo. 0 negativo. Ese siempre va a ser neutro. 0 positivo. Muy bien. Positivo. La siguiente, Es 3. 3. 3, ¿verdad? 3. Y la última, 12. 12, ¿verdad? 12. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí le vamos entendiendo hasta ahí? ¿Eso no se suma también? Correcto, muy bien. Se suma todo. Esto se suma. Muy bien. Esto vamos a sumar.
¿Cuánto nos queda? Esto de aquí ya no nos va a quedar 0, ¿no? Solo las dos primeras columnas nos debe salir 0. Y ya les vamos a explicar. Da 26. 26. 26, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos por la última columna. Y vamos a observar qué nos dice. Miren lo que nos dice. El resultado de X menos la media de X, ¿qué nos pide que le hagamos? elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a elevar al cuadrado? Este resultado de la resta de X menos la media de X la vamos a elevar al cuadrado. El primero, ¿cuál es? Menos 2 Menos 2. elevado al cuadrado. El segundo es menos 1 elevado al cuadrado. El tercero es 0 elevado al cuadrado. El siguiente es 1 elevado al cuadrado. Y el último, 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? El primero, 4. 4. 4. El segundo, 1, 1. El tercero, 0, 0. El siguiente, 1. Y el último, 4. 4. Muy bien. ¿Sí revisaron lo que hicimos? ¿Sí miraron? ¿Observaron? Este resultado de la resta de X menos la media de X la elevamos al cuadrado. Y estos resultados también lo vamos a sumar. Sumatoria va a ser igual a ¿cuánto? a 10. Va a ser igual a 10, ¿verdad? Ok. Muy bien. De esta forma, miren lo que hemos hecho. Hemos completado la tabla. Paso 1. Hemos completado la tabla. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí hemos completado la tabla. Ahora vamos con el segundo paso. Calcular la pendiente. Para el cálculo de la pendiente, el paso número 2, voy a colocar aquí, vamos a calcular la pendiente. Para nosotros calcular la pendiente, el B1 vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Qué fue que no te fuiste a cambiar? Les voy a escribir la fórmula ya, hasta que pase la máquina. Muy bien, esa fórmula la he vuelto a copiar, que estaba arriba, para calcular la pendiente. Donde vamos a utilizar dos sumatorias. La sumatoria de la multiplicación de las dos columnas y la sumatoria de lo que elevamos al cuadrado. ¿Dónde estará la del numerador? ¿Dónde estará la sumatoria? Sumatoria de la multiplicación, ¿cuál será? Miren, aquí la tenemos. El 26. 26. 26, esta es la sumatoria. La sumatoria de la multiplicación va a ser igual a 26 dividido para la sumatoria de lo que elevamos al cuadrado. ¿Cuál es esa 10. sumatoria? 10. 10. 10, ¿verdad? Aquí tenemos sumatoria 10. Por lo tanto, ingresamos en la calculadora Y da un valor de 2.6. 2.6. muy bien, 2.6. ¿Qué observaron en ese resultado? ¿Qué resultado le salió a la pendiente? Salió un resultado positivo. Positivo. Entonces la pendiente sería positiva. Bien. En la pendiente B1, 2.6. ¿Qué significa este 2.6? Por cada valor de X que aumenta, ¿cuánto va a aumentar en Y?
va a aumentar 2.6 positivo, ¿no? Eso nos indica la pendiente. Y ya tenemos el cálculo de la pendiente. Pendiente, ya tenemos. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la intersección, ¿no? Que sería el paso número 3, calcular la intersección. Para calcular la intersección, que es el B sub 0, vamos a aplicar esta fórmula que la vamos a copiar, que nos dice la media de Y menos el B1 que multiplica por la media de X. Y vamos a reemplazar. Y miren cómo para el cálculo de la intersección necesitábamos primero obligatoriamente calcular ¿qué? Si son observadores. La pendiente, ¿verdad? Si son observadores, para calcular la intersección, ¿qué necesitábamos calcular antes? Necesitábamos calcular La pendiente. la pendiente. Miren, ahí pueden observar. Como ya tenemos todos esos valores, lo que hacemos es reemplazar. Donde intercepción, el B sub 0, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la media de Y? 8. Sí, dígame. Pero ahí sería... no, sí, está bien. ¿Sí? Pensaba que era sumatoria de Y. Muy bien. La media de Y, ¿cuánto era? 8 menos la pendiente. ¿Cuánto calculamos aquí? 2.6. 2.6. Y esto va a multiplicar por la media de X. ¿Cuánto es? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Ingresamos en la calculadora. B sub 0 va a ser igual a 8 menos. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 7.8. 7.8. B sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? 0.2. 0.20. A 0.20. 0.2. ¿Qué nos indica ese valor? Recordemos, ¿qué era la intercepción? Era el eje que une a X y Y. Era el punto del eje que une... Muy bien, que une los dos puntos, ¿verdad? Y ya tenemos calculada la intersección. ¿Qué nos falta? Nos falta aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría la fórmula? El paso número 4. Aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Donde la fórmula general, recordemos, de la regresión lineal va a ser igual, Y es igual a B sub 0. 0 más B1 por X. X. ¿Verdad? Donde aplicamos la fórmula, Y va a ser igual a B sub 0. ¿Cuánto es el B sub 0? Reemplacemos. 0.2. El B sub 0 va a ser 0.2 más la pendiente. 2.6. 2.6 X. ¿Sí? ¿Sí observaron ahí? Esto es el reemplazando la fórmula general. Y miren, ya tenemos nuestros componentes. Tenemos el B sub 0, tenemos la pendiente y con eso ya podemos correlacionar. ¿Qué significa correlacionar? Y miren lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cuántos son los datos que tenemos aquí? Tenemos 5. Calculemos cuánto hubiera sido el resultado si un estudiante le dedicaba 8 horas de estudio. 8 horas de estudio. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a correlacionar cómo hubiera influido si un estudiante le dedicaba 8 horas de estudio. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Y va a ser igual a 0.2 más 2.6 X. Aquí vamos a reemplazar X por este valor. Por este valor que nos da el ejercicio por 8.
¿Y qué hacemos? Y va a ser igual a 0.2 más este valor, ¿cuánto les da aquí? 20.8. 20.8 y va a ser igual a esta resta A 21. 21. 21. a 21, miren, a 21. Pasó ya. Y miren cómo la regresión lineal nos permite predecir cuánto hubiera sido la nota. Es decir, si un estudiante le dedicaba 8 horas, ¿cuánto era su resultado? 21 puntos, hasta el bono le pegaba, ¿no? 21 puntos. De esta manera, la regresión lineal nos permite correlacionar. Obviamente, este valor se pasa por otros factores, ¿no? Influyen otras variables como son problemas sociales que tenga el estudiante, el estrés, otras actitudes o variables que influyen en el resultado del estudiante, ¿no? Pero es muy útil la regresión lineal para poder predecir cuánto hubiera sido un resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Ingeniero, cuando por ejemplo nos envía usted un trabajo, usted nos envía o nos detalla qué cantidad o qué variable de X debemos correlacionar, diga. Sí, calcular cuánto hubiera sido, sí va detallado ahí. Ah, ya. Ya. Ahora, para poder analizar la regresión lineal, vamos a hacer un gráfico de dispersión, donde vamos a graficar nuestra regresión lineal. En X, ¿qué vamos a tener en X? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener las horas de estudio, ¿verdad? En X vamos a tener las horas de estudio. Vamos a tener 1, 2, 3, vamos a tener 4 y 5 horas de estudio. Y en Y, ¿qué datos vamos a tener ahí, chicos? ¿La nota? Las notas, ¿verdad? Sobre 20 puntos. Vamos a colocar 2, 4, de 2 en 2 vamos a ubicar. 4, 6, 8, 10, 12 y 14, que es la nota más alta, ¿no? Con una hora de estudio, ¿cuánto sacó el estudiante? Con una hora de estudio. Sacó 3, ¿verdad? 3. Entonces vamos a ubicar el 3 aquí, miren. Con 2 horas de estudio, ¿cuánto sacó? Sacó 7. Sacó 7 con 2 horas de estudio. El estudiante sacó 7. Aquí ubicamos. Miren, aquí tenemos el 3. Aquí tenemos el 7. Con 3 horas de estudio, ¿cuánto sacó el estudiante? 5. Sacó 5. Vamos a ubicarle por aquí. 5. Con 4 horas de estudio sacó 11. 11. Vamos a ubicarle el 11 aquí. 11. Y con 5 horas de estudio, el estudiante sacó 14. 14. ¿Verdad? Más o menos así nos quedaría nuestro gráfico de dispersión. Y a este gráfico de dispersión le vamos a ubicar la intercepción. ¿Qué valor nos quedaba el valor de la intersección? Nos quedó 0.2. 0.2, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el 0.2? Vamos a ubicar aquí el 0.2, más o menos va a quedar por aquí, ¿verdad? Cerca, pegado al 0. 0.2. ¿Y qué nos va a indicar ese 0.2? ¿Qué nos decía el 0.2? Ese es el que une a los dos ejes. Ese es el que une a los dos ejes, ¿verdad? ¿A cuál? Al eje X Y el con eje Y. el eje Y. Mire, y ahí podemos observar
cómo la línea de la regresión lineal atraviesa los dos ejes. Atraviesa aquí al eje Y, a este eje Y también se va hacia el infinito atravesando al eje X. Por eso, este punto de aquí se lo conoce con el nombre de intercepción, el 0.2. Aquí tenemos el B sub 0. Ahora, nuestra regresión lineal, para terminar ahí, ¿a qué era igual? La regresión lineal Y es igual a 2.6, a 0.2, perdón. ¿Cuál era la fórmula general? 0.2 más 2.6 X. Y esta es nuestra regresión lineal que calculamos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué pendiente o qué regresión nos quedó? ¿Positiva, negativa o neutra? Iba. Positiva. Positiva. ¿Por qué? Miren, aumentamos en X y en Y, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. En una disminuyó, pero no importa eso, diga. No importa, pero la tendencia va hacia arriba, ¿verdad? ¿Cómo va la línea? Va Hacia arriba. hacia arriba, ¿no? Entonces ahí nos dice. Sí, dígame ahí. Ingeniero, yo tengo una duda. Para aplicar el cuarto paso, dice aplicar la fórmula de Y es igual a BO más B1, X. ¿Esa X de dónde le saca el valor de 8? Muy buena pregunta. Es una suposición para poder calcular cuánto hubiera sido el resultado si el estudiante dedicaba 8 horas de estudio. Y aquí usted puede reemplazar por cualquier otro resultado. Supongamos cuánto era el resultado si el estudiante sacaba 7, si el estudiante le dedicaba 6 horas de estudio, 7 horas de estudio, cualquier resultado puede reemplazar ahí. Era un complemento que le hicimos ahí para calcular. Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Ingeniero, y en la gráfica, o sea, no tiene que pasar así por los puntos o cómo. No, no tiene que pasar por los puntos. Ah, ¿Por qué? Porque si pasamos por los puntos, miren, si nosotros hiciéramos este ejercicio, no nos coincide, miren. Ya no nos quedaría una ecuación lineal. Nos quedaría más o menos así, miren, de esta forma. Nos quedaría así, así, así. Ya no sería una ecuación lineal. Lo que sí debe pasar es por la intersección o el B sub 0. Por este punto sí debe atravesar la línea, ¿no? Muy bien, cópienle el siguiente ejercicio o si tienen alguna pregunta, cópienle, hasta eso la máquina ya pasa por mi casa. Si tienen una pregunta, me hacen saber.
¿Me avisan si ya terminaron de copiar? ¿Me avisan si ya terminaron de copiar? Sí, ingeniero. Listo. Muy bien. En este ejercicio vamos a hacer similar al anterior. La única diferencia en relación a la pregunta que hizo la última estudiante, ¿de dónde sale el último paso de X? Entonces vamos a calcular aquí cuánto hubiera sido las ganancias si X tuviera 20 clientes, ¿no? Este ejercicio es de 5 restaurantes que tienen diferentes clientes. Con 2 clientes tienen $58 de ganancias. El segundo restaurante con 6 clientes tiene $105 de ganancia. El tercer restaurante con 8 clientes fijos tiene $88 de ganancia. Con 4 clientes mensuales tiene, el cuarto restaurante con 8 clientes tiene $118 de ganancia y el último restaurante con 12 clientes tiene $117 de ganancia. Vamos a hacer la regresión lineal, calcular la regresión lineal y vamos a calcular también cuánto será la ganancia si un restaurante tiene 20 clientes, cuánto serán esas ganancias, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el paso número 1? Sacar la media de X y también la de Y. Muy bien. Vamos a calcular la media de X y la media de Y. Recuerden que X es el número de clientes. Vamos a colocarle por aquí el número de clientes. Y Y es la ganancia. Las ganancias que dejan esos clientes, ¿no? Entonces vamos a calcular la media de X. Para la media de X va a ser igual a la sumatoria de ¿quién? La sumatoria de X dividida para el número total de datos. Esta sumatoria de X va a ser igual a ¿cuánto? 36. 36, ¿verdad? 36, reemplazamos aquí, 36 dividido para ¿cuánto, chicos? A 5. ¿Para 5? Para 5 restaurantes que tenemos ahí, ¿no? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 7.2. 7.2. ¿Qué significa? Que en promedio hay 7.2 clientes por restaurante. Ahora sí, calculemos la media de Y. La media de Y va a ser igual a la sumatoria de Y
dividido por el número total de datos. ¿Cuánto será esta sumatoria de y aquí? 486. 486 dividido para 5. Esto es igual a 97.2. 7.2. 47. 97.2. 97.2. ¿Qué significa este valor? Que en promedio, cada restaurante tiene de ganancia en promedio $97.2. Ahora sí, ya tenemos las dos medias. ¿Qué hacemos? La media de X, ¿cuánto nos dio? 7.2. La media de Y, ¿cuánto nos dio? 97.2. 97.2. Con estas dos medias vamos a completar las siguientes columnas. ¿Qué nos dice? X menos el valor de la media de X. X, 2 menos 7.2, ¿cuánto nos queda? Menos 5.2. Menos 5.2. Menos 5.2. X, 6 menos 7.2, que es la media, ¿cuánto nos queda? Menos 1.2. Menos 1.2. La siguiente, 8